Guía 5.4. Mantenimiento de equipo de computadora. Se puede definir al mantenimiento de una computadora como una serie de rutinas que debemos realizar necesarias para que ésta ofrezca un rendimiento óptimo y eficaz a la hora de su funcionamiento. De esta forma podemos prevenir y detectar cualquier falla que se pueda presentar en el computador. Tanto hardware como software de los equipos informáticos requiere de un cuidado especial. Ambos son de igual importancia para el correcto funcionamiento del sistema. Existen diferentes tipos de mantenimiento informático: predictivo, preventivo y correctivo. Todos pueden trabajar simultáneamente, pero también a escala. El mantenimiento predictivo es el tipo de mantenimiento en el que el diagnóstico permite anticiparse a los fallos antes de que estos sucedan. Esta es la máxima del mantenimiento predictivo: predecir lo que va a ocurrir. Mantenimiento preventivo: prevenir antes que curar. Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo prevenir posibles fallos y mejorar el funcionamiento de los equipos, limpiando los equipos con antivirus, liberando espacio de disco duro, copias de seguridad, entre otros. Y el mantenimiento correctivo es el tipo de mantenimiento que actúa cuando los dos anteriores han fallado. Su objetivo principal es el de resolver fallos o errores del sistema, pero no solo es ese, también es importante saber cuál ha sido su causa para evitar que vuelva a suceder. Por tanto, el mantenimiento informático correctivo puede contribuir al preventivo. Cada tipo de mantenimiento tiene unas características. En el mantenimiento preventivo se realiza en forma periódica, tiene tiempo de inicio y de finalización. Las actividades se realizan siguiendo un programa previamente elaborado. Ofrecen la posibilidad de actualizar la configuración técnica de los equipos. En el mantenimiento predictivo encontramos fiabilidad, piezas de recambio más económicas, aumento de la productividad, menores costos a largo plazo. En el mantenimiento correctivo, por su naturaleza pueden planificarse en tiempo. Se realiza luego que ocurra una falla o avería en el equipo. Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados. Tipos de extintores. Los extintores son un equipo que sirve para apagar fuegos en un recipiente metálico que contiene diferentes agentes extintores, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla a presión que debe dirigirse hacia el fuego. Es importante diferenciar los tipos de fuego que existen. Está el clase A, que se produce a partir de materiales combustibles comunes sólidos como la madera, el papel, el cartón, textiles, plástico, carbón y sintéticos. Tenemos el fuego B, que se produce por líquidos inflamables, gasolina, petróleo, disolventes, pinturas, aceites, lubricantes, gases, entre otros. Fuego tipo C es un fuego de equipos eléctricos, equipos de oficina, electrodomésticos, conexiones de corriente eléctrica. El fuego clase tipo D, que es originado por metales inflamables, sólido, magnesio, potasio, aluminio. Y el fuego clase K, que es un fuego de cocina, aceites vegetales y grasas animales. Cada extintor tiene su funcionalidad dependiendo del tipo de fuego. En el caso de los de agua o a presión, son ideales para tipo de fuego A y tipo de fuego B. No deben usarse nunca en presencia de corrientes eléctricas, pues el agua podría provocar una electrocución. Las aplicaciones típicas son la carpintería, industrias de muebles, aserraderos, depósitos y hospitales. Los extintores de espuma AFFF, que son ideales para fuego tipo A y tipo B.
Los extintores de agua con espuma bajo presión tienen unas aplicaciones típicas como industrias químicas, petroleras, laboratorios, transportes. Y al igual que la anterior, es peligrosa la presencia de electricidad. Extintores de polvo químico seco ABC. Es el más común y usado en cualquier edificio, indicado para fuegos tipo A, B y C. Y al ser de polvo evita el riesgo eléctrico. Es el más recomendable para casas y oficinas o cualquier edificio. De todos los agentes extintores es el de mayor efectividad, brindando una protección superior. Aplicaciones típicas: industrias, oficinas, viviendas, transporte, comercio, escuelas, aviación, garajes. Extintores de CO2, dióxido de carbono. Es un gas y por tanto no conduce electricidad. Aptos para fuego tipo A, B y C. Suelen ser usados donde existen elementos donde el extintor puede causar más daño que el fuego. Las aplicaciones típicas son la industria, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercio, escuelas, aviación, garajes. Extintor de potasio. Los extintores químicos húmedos son los mejores extintores portátiles para los aparatos de cocina, de restaurantes aprobados por nueva clase K. Se utilizan específicamente para accidentes de cocina en restaurantes. Los más comunes que encontramos en la mayoría de las tiendas de venta de equipos de protección contra incendios. Este tipo de extintores de polvo los podemos encontrar en diferentes tamaños. Los más grandes siempre van a ir acompañados de un carro o ruedas para poder desplazarlos rápidamente. Es importante que los extintores reciban mantenimiento cada 6 meses para un mejor uso y seguridad. Es importante saber cómo usar un extintor en caso de incendio. Para ello, unos breves pasos. Primero, revisa tu propia seguridad antes de comenzar. Busca los puntos de salida para escapar en caso necesario. Asegúrate que puedes con el peso del extintor y con la presión al ejercer que funcione, y sobre todo recuerda que tu vida es lo más importante. Segundo, coge el extintor y desplázate a la zona de fuego, colocándote a unos 2 metros. Tercero, recuerda que el acrónimo TAB significa tira, apunta, aprieta y barre. Tira de la anilla de seguridad. Aprieta la boca con el extintor hacia la base del fuego. A. Aprieta el mango de accionamiento y manténlo pulsado para no cerrar la descarga. B. Barre todo de lado hasta que el fuego se apague. Una vez usado, procure entregar el extintor a los responsables de cada recarga. ¿Qué es la electricidad estática? La descarga electrostática ESD es la descarga repentina de electricidad estática a tierra. Los componentes sensibles como las unidades de disco duro y las unidades de estado sólido de ordenadores portátiles o de escritorio pueden dañarse en ruta de la corriente al producirse una descarga. Se deben tomar precauciones especiales en todo momento al manipular cualquier tipo de dispositivo que pueda sufrir daños debido a la electricidad estática. ¿Con cuánto voltaje se puede quemar un componente de una computadora? En realidad, lo que puede llegar a perjudicar a un ordenador es el amperaje que nuestro equipo recibe, más no el voltaje, a pesar de que todo esto lleva una relación. P es la potencia en vatios, B el voltaje en voltios y A el amperaje en amperios. Como podemos ver en la ecuación planteada, una conexión eléctrica de 220 voltios tiene un bajo consumo de amperios, pues se requiere la mitad que en una conexión de 110 voltios. Es así que si conectamos una corriente eléctrica de 220 voltios a una fuente de poder, esta deberá esperar 1,36 amperios, pero si está configurada a 110 voltios, en realidad recibirá el doble de amperios, lo cual tiene que quemar el fusible o una fuente de poder a la que hemos afectado. ¿Qué recomendaciones hay para evitar daños en la ESD?
La descarga electroestática ESD se refiere a transferencia de energía estática entre cuerpos a tensiones que son causadas por contacto directo o inducidas por un campo electroestático. Por ejemplo, cuando caminas por una alfombra y tocas una perilla de metal de una puerta, se experimenta un choque ligero en los dedos por energía estática. Si la misma ESD ocurre en un equipo de la red de datos, el equipo puede ser dañado o destruido. Los daños causados por descargas electroestáticas se producen con mayor frecuencia cuando las tarjetas de circuitos impresos se manipulan y son transportadas en soportes metálicos. Los blindajes y conectores de interferencia electromagnética EMI son componentes integrales de soporte metálico y ayudan a proteger los circuitos de la ESD. Sin embargo, la mejor manera es tener dispositivos de protección ESD al manejar placas de circuitos. El daño por ESD, descarga electroestática, se produce debido a lo siguiente. Descarga electroestática directa al dispositivo. Descarga electroestática del dispositivo. Descargas inducidas por el campo. Se inspecciona, clasifica o instalan dispositivos electrónicos. Los siguientes dispositivos son los más comunes utilizados durante la instalación de equipos de redes de datos para prevenir el daño de la ESD, descarga electroestática. Correa de muñeca antiestática, también llamada correa ESD, está hecha de un material aislado con un alambre conectado para drenar lejos específicamente las cargas eléctricas. Para utilizarlo, se debe conectar el extremo de la correa de muñeca a tierra, es decir, el pin de tierra a un cable de extensión, y se envuelve el otro extremo alrededor de la muñeca. Si en lugar de utilizar este dispositivo de seguridad, usted envuelve un cable en la muñeca, podría producirse una electrocución. Bolsas antiestáticas. Estas bolsas se deben utilizar cuando se almacena o envía un equipos electrónicos, debido a que mantienen alejadas las cargas del equipo. Las bolsas antiestáticas utilizadas el efecto de jaula para mantener las cargas solo en la parte externa de la bolsa, lo que protege el equipo que se almacena en su interior. Las esferas o mantas antiestáticas consisten en un material aislado y cables con clips de alambre a cada extremo. La estera se debe extender sobre una superficie plana y colocar uno de los clips en la tierra de equipos sensibles más cercano. Esta transfiere la carga de equipos electrónicos colocando una alfombra en la tierra. Calzado antiestático. En todos los lugares de instalación tienen un suelo conductor. Se debe fomentar el uso de zapatos de ESD que tienen elementos metálicos, por lo que la electricidad estática se descarga cuando los zapatos entran en contacto con el suelo. ¿Cómo pueden afectar el clima los componentes del computador? El clima está presente en cualquier sistema electrónico de consumo y, como sabemos, se produce por el simple hecho de utilizarlo, lo que obliga a los fabricantes a utilizar diseños que ayuden a disipar de forma pasiva, a introducir sistemas de disipación activa en aquellos casos en los que se produzca grandes cantidades que no puedan optar por un tipo de refrigeración. Procesadores son un componente fundamental y necesitan sistemas de disipación activa, ventiladores, en la mayoría de los casos para mantener unas temperaturas óptimas. Tarjetas gráficas es otro tipo de componente clásico. Las soluciones de alto rendimiento pueden llegar a tener consumos eléctricos muy elevados y alcanzar temperaturas de 80 a 90 grados. Fuente de alimentación, componente esencial para cualquier tipo y uno de los que más calor produce, aunque cuenta con sistemas de disipación activa integrados que evitan que las temperaturas se disparen. Discos duros y unidades ópticas.
Ambos pueden producir bastante calor cuando están realizando operaciones de lectura o de escritura. Otros componentes como la memoria RAM, el CLISED y el VRM de la placa base también generan calor, pero en cantidades más reducidas, por lo que se resuelve el problema utilizando sistemas de refrigeración pasiva, así que no suponen un problema. ¿Por qué se puede producir un exceso de calor? Hay muchas posibilidades, aunque en general se acaba produciendo por la dejadez o error del usuario, que no realiza bien el montaje y la configuración o omite mantenimientos mínimos que necesita cualquier ordenador, ya sea portátil o de escritorio. A continuación vamos a repasar las más habituales. Acumulación de suciedad o polvo, que acaba afectando o bloqueando totalmente los ventiladores e impide una correcta disipación. Configuraciones inadecuadas de voltajes elevados, sobre todo cuando las personas sin experiencia intentan hacer overclock y elevar los valores de voltaje a niveles excesivos. Montaje erróneo o uso de soluciones de disipación no compatibles, como montar un ventilador que no es el adecuado para un procesador o tarjeta gráfica. No ajustar bien las sujeciones de la base de cobre para que haga contacto pleno con el IHS del encapsulado de la CPU o con la GPU. Baja velocidad de giro de los ventiladores, algo que normalmente se arregla fácilmente ajustando la configuración de los mismos. Componentes defectuosos. Un problema que en general tiene más remedio que optar por la sustitución del mismo. ¿Qué puedo hacer para evitar el exceso de calor? Por suerte no se trata de un problema que sea fácil de disolver, ya que por general basta conseguir una serie de pasos básicos que resumiré a continuación. Primero, asegurar el correcto montaje del equipo. Esto pasa por una serie de puntos básicos que se deben tener claros. No aplicar pasta térmica en exceso, emplear una caja que permite un buen flujo de aire, ajustar bien los sistemas de disipación y utilizar modelos adecuados para cada tipo de componente. Segundo, colocar el equipo en zonas adecuadas. Lo principal es alejarlos del polvo, de las zonas donde puedan haber insectos, de fuentes de calor intenso y de la luz directa del sol. También debemos evitar que las zonas de salida de aire puedan quedar total o parcialmente bloqueadas. Tercero, realizar limpiezas y mantenimientos periódicos. Es recomendable limpiar la PC a fondo una vez cada año y cambiar la pasta térmica de la CPU y GPU una vez cada 2 años. No forzar los componentes. Hacer overclock nos ayuda a mejorar el rendimiento de la PC, pero si utilizamos voltajes excesivos para mantener la estabilidad de frecuencias muy elevadas, podemos reducir a un desgaste prematuro y empezar a sufrir problemas de temperatura, aunque parezca estar bien. ¿Cuáles son los tipos de variación de energía CA? Los voltajes inestables para la denominación de variaciones de energía. Para ello tenemos los siguientes voltajes de variaciones de energía CA. Pueden provocar pérdida de daños o fallas en el hardware, un apagón total, apagón parcial, ruido, pico de voltaje o sobrevoltaje. Por apagón total, pérdida completa de energía de CA. Los apagones pueden producirse por fusibles quemados, transformadores dañados o tendidos eléctricos derribados. El apagón parcial disminuye el nivel del voltaje de energía en CA durante un periodo de tiempo. Los apagones parciales se producen cuando el voltaje de la línea eléctrica cae por debajo del 80% del nivel normal del voltaje. La sobrecarga de los circuitos eléctricos también puede ocasionar un apagón parcial. Ruido. La interferencia proveniente de generadores e iluminación. El ruido produce energía sucia, la cual puede dar lugar a errores en los sistemas de computación. Pico de voltaje. Aumento repentino de voltaje que dura un breve periodo de tiempo y supera el 100% del voltaje normal de la línea. Los picos de voltaje pueden originarse tanto a causa de rayos como al regresar el sistema eléctrico después de un apagón.
Sobrevoltaje. Aumento extraordinario de voltaje por encima de los niveles normales de circulación de la corriente eléctrica. El sobrevoltaje dura pocos nanosegundos o villogésimos de segundo. ¿Cuáles son los dispositivos de protección eléctrica y para qué sirven? Tipos de dispositivos de protección eléctrica sobre corriente. Fusible. Un elemento como el fusible se abre cuando circula por él una corriente de mayor capacidad que su valor nominal. El tiempo de respuesta depende de la cantidad de corriente en exceso que circula por este dispositivo. Interruptor termomagnético. Su elemento térmico abre o dispara el interruptor cuando circula una corriente de mayor capacidad que su valor nominal. El tiempo de respuesta depende de la cantidad de corriente en exceso que circula por este dispositivo. Relevadores de protección. Son utilizados en conjunto con otros dispositivos por ser de uso industrial, no se detallan. Sobrecarga. La sobrecarga se presenta al utilizar un equipo eléctrico que consume más corriente que el valor indicado en el dispositivo de protección. Otra causa común de sobrecarga se presenta cuando la flecha del monitor, la parte que gira, se atasca por algún motivo o existe demasiada fricción en su movimiento. El interruptor de circuito por falla a tierra, ICFT, es un dispositivo de acción electrónica diseñado para la protección de personas. Desenraiza un circuito o parte del mismo cuando una corriente eléctrica a tierra excede un valor determinado. Normalmente es pequeño, de 4 milésimas de amperaje. Magnitud es mucho menor al necesario para que el dispositivo de protección contra sobrecorriente desconecte el circuito de alimentación. Tableros de distribución. Los tableros de distribución de baja tensión son aptos para la autorización de subestaciones principales, secundarias y lugares donde se desee un grupo de interruptores con relés de sobrecarga y cortocircuitos, destinados a proteger y alimentar las cargas eléctricas. Los tableros de distribución constituyen una parte inerte a toda la red eléctrica y se fabrican para conducir desde algunos pocos amperios hasta el orden de 4000 amperios, así como para soportar los niveles de corriente de cortocircuito y los niveles de tensión de red eléctrica. Tablero de control. Los circuitos pueden ser simples, como el de una bombilla de alumbrado, o complejo, como los que se emplean en dispositivos electrónicos. En las instalaciones eléctricas, todos los circuitos de toma, luz o especiales controlados por su relativa PM, y todas estas van montadas sobre un piel, concentradas en uno o más tableros. Puesta a tierra o toma tierra. El hilo de tierra, también denominado toma de conexión a tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión puesta a tierra o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo de aislamiento de los conductores activos. La puesta a tierra es la unión de todos los elementos metálicos mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos. Permite la desviación de corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico y constituye que no se pueda dar una diferencia potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima a la tierra. ¿Cuáles son los diferentes tipos de herramienta manual? Se denomina herramienta manual o de mano al utensilio generalmente metálico de acero, madera, fibra, plástico o goma que se utiliza para ejecutar de una manera más apropiada y sencilla, con el uso de menor energía, tareas constructivas de reparación que solo con un alto grado de dificultad o esfuerzo se podría hacer sin ellos. Entre ellos tenemos las pinzas, las brocas, los destornilladores, las limas,
el extractor mecánico, las llaves, el martillo, polipastos, punzón, punceras para trazar, remachadora, sierra manual, tenaza, tijeras, tornillo de banco. Entre las herramientas de medición y verificación encontramos la cinta métrica, la escuadra, la cinta el gionómetro, el gramil, el nivel, el calibre, la regla graduada, el reloj comparador. ¿Cuáles son las herramientas de limpieza? Limpiar tu PC de todos los archivos como caché, temporales, registros fragmentados, etcétera. Asegura que la PC se mantenga rápida y libre de basura. Estos archivos pueden ocupar mucho espacio en gigas si no se tratan a tiempo y también pueden causar errores de software y rentalización del sistema. Para ello se utilizan unas herramientas de limpieza, entre las más populares, livianas y altamente personalizables. Se hace un trabajo increíble de limpieza de archivos basura. Entre estas encontramos el Slim Cleaner, Black CHV Field Cleaner. También encontramos el alcohol isopropílico, la brocha, los hisopos, la sopladora, la espuma para limpiar computadoras, el dulce abrigo o una franela, un borrador de miga de pan o de nata y el líquido para limpiar CIS o CIS-RU. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico? Una herramienta de diagnóstico es un software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware. Entre los ejemplos tenemos computadoras, servidores y periféricos según el tipo y sus funciones. Estos dispositivos pueden ser la memoria RAM, el procesador y los discos duros, ruteadores, tarjetas de red, entre muchos dispositivos más. Estos software permiten monitorear la temperatura, rendimiento y transferencia de datos. En este listado te dejo los más conocidos. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal y recibe más información sobre mantenimiento de equipos.